Diálogo de camarín con Jorge Pelicier, director técnico de fútbol. Para comenzar con esta entrevista, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo inicia su historia con el fútbol? ¿Cómo inicia todo? No, la partí a los 6, 7 años jugando en el club del barrio. Después de eso, un club que se llamaba Vivance, muy cerca del Monumental. De hecho, se jugaba ahí, antes de que se construyera el Estadio Monumental. Después paso a la selección del Instituto Nacional, siendo estudiante del Instituto Nacional, después a las series inferiores de Audax Italiano, debuto en Audax Italiano, y ahí ya es una historia profesional. Pero el inicio se produce en la Villa Santa Elena, muy cerca del Estadio Monumental. De ahí paso a estudiar al Instituto Nacional, formo parte de la selección del Instituto Nacional, y luego el paso a las divisiones inferiores de Audax Italiano, donde debuto posteriormente como jugador del primer equipo. Bueno, y también cómo inicia la faceta quizás, o la ambición, o las ganas de querer ser director técnico. Esas siempre estuvieron, ¿eh? Siempre. De hecho, yo saliendo del Instituto Nacional de Puerto Medio, postulo a la carrera de Pedagogía en Educación Física, en ese entonces Universidad de Chile, hoy Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y siempre sentí como la inquietud y la vocación de dirigir las actividades deportivas. Y obviamente en el caso mío iba a ir orientado hacia el fútbol, por lo cual después de esta carrera universitaria de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación, hice mi postítulo, que fue la carrera de entrenador de fútbol profesional, y a partir de ahí ya se abrió este mundo de poder dirigir, que necesita de gran capacidad, pero también necesita de las oportunidades para poder entrar al mundo de la primera división del fútbol chileno y poder estar los años que he podido estar. ¿Cómo fue la experiencia de ser futbolista? No, fantástico. Nunca me imaginé, de verdad, nunca me imaginé que iba a ser un futbolista profesional. Mira, la primera parte de mi carrera fue una primera parte bastante interesante, incluso jugando en primera división, fui un jugador que en algún momento llamó la atención, fui seleccionado chileno, jugué un sudamericano por Chile, sub-20 en la Asociación Paraguay, posteriormente soy citado también a una selección sub-23 y medio adulta que va a una gira a Asia e Indonesia. Entonces, si bien es cierto, fue un inicio que fue muy, muy satisfactorio para mí, después eso se fue diluyendo en el camino. Y lo que opté por resolver en salir del deportista, del futbolista activo e iniciar el otro camino. Entrando también en su carrera como director técnico, ¿cómo fue esa experiencia de salir campeón con la Universidad Católica, donde usted como director técnico tuvo un muy buen rendimiento en la fase regular antes de los playoffs? Sí, primero decir que Universidad Católica dio todo en ese entonces para mi formación como entrenador. Yo soy un entrenador formado en la Universidad Católica. Si bien es cierto, estudio la carrera en el Instituto Nacional del Fútbol, pero las experiencias vividas en el fútbol joven de la Universidad Católica, con todo ese bagaje de trabajo, ese equipo multidisciplinario, es lo que termina a mí forjando como director técnico. Y a partir de ahí empieza un par de años muy interesantes para mí y para el club. Lo reimpulsamos, logramos una gran cantidad de puntaje en ese par de años y de la mano de eso una muy buena campaña nacional, que fue el título del 2005, y una muy buena campaña paralelamente internacional, que fue llegar hasta la semifinal de la Sudamericana. Y si tú me preguntas cómo me sentí en ese proceso, bueno, fue un sueño cumplido, pues yo ya cuando estaba dentro en el mundo futbolístico ya uno empieza a tener mayores ambiciones desde la dirección técnica. Se me presentó la oportunidad a mí y yo creo que no le fallé a Católica y le pude dar vuelta a la mano en lo que Católica había creído en mí. Realmente uno se sintió muy halagado de que pensara que yo podía ser el hombre que lo sacara adelante ante las dificultades y haber podido entregarle satisfactoriamente los logros que se obtuvieron. ¿Cómo fue el título con Huachipato? Porque hay que ser sincero, Huachipato en esa fase regular
del 2012, termina sexto en la tabla de posiciones, no era el primer candidato al título, eliminan también a uno de los candidatos al título en las semifinales, a Rangers de Talca, que había dado una sorpresa durante esa fase regular donde estaba puntera, después pierde un par de partidos y termina quinta en la tabla. Una fase regular bien entretenida donde también Colo-Colo se había levantado, pero Huachipato, bueno, se mete en esa fase de playoff, eliminan a Rangers en semifinal y en la final les toca Unión Española, en donde el encuentro de ida en el Santa Laura lo pierden y después de vuelta acá en el CAP de Talcahuano dan vuelta el partido, la llave, y en el último minuto aparece El Salvador, Manuel Villalobos, y después de eso se van a una tanda de penales que fue también agónica porque estuvieron, si no me equivoco, se fueron al muere después en los penales y bueno, sucedió todo un poco de esa picardía que existe en el fútbol que te encuentras en una final así como esa. ¿Cómo fue la experiencia de salir campeón con ese Huachipato, que quizás no era el primer candidato al título? Mira, Renzo, en honor a la justicia, déjame mencionarte que en mi paso por la Universidad de Concepción pudimos lograr el primer título profesional para la U de Conce, que fue la Copa Chile 2008-2009. Y para que la gente de la Universidad de Concepción no se moleste conmigo, hay que mencionarlo en este interesante maestro pichanguero que me estás haciendo ahora. Y después de eso, claro, la llegada a Huachipato con todo lo que significó y tener que resarcirlos de la posibilidad de descender en ese momento. Afortunadamente todo salió muy bien y al siguiente año hicimos un año tan notable. Cuando tú me hablas, claro, un equipo que llegó sexto, pero un equipo que se preparó muy bien para llegar a la última fase del año en su potencial mayor. A diferencia del semestre anterior, el primer semestre del 2012, nosotros estuvimos todo el año en playoff adentro, todo el año, y cuando se cerró el año, cuando se cerró el semestre, en la última fecha salimos de playoff, por lo apretada que estaba la situación. En cambio, nosotros como cuerpo técnico planificamos de la otra forma, llegar con los mejores rendimientos físicos y futbolísticos a los últimos 3 meses del semestre. Y por eso nosotros, en la última fase, de 12 partidos perdimos 1. Y por eso nosotros fuimos campeones, que fue el partido con Unión Española. Ese fue el único partido que nosotros perdimos de los últimos 12 disputados. Entonces también tuvo que ver con una muy buena planificación. En respuesta a eso yo te podría decir, Renzo, me tocó vivir las dos en cuanto a ganar torneos nacionales. Con Católica, clasificar primero a playoff, primero como el primero de la fase regular y poder salir campeón. Y con Huachipato clasificar en el lugar sexto y también poder salir campeón. Es decir, el torneo te permitía eso para el que lo había logrado todo y para el que entraba en la medianía, y había que saber utilizarlo. Cuando los campeonatos se formatean, los entrenadores están en antecedentes de cómo son los campeonatos, por lo cual deben saber manejarlo. Y eso fue lo que nosotros muy bien hicimos en el clausura 2012 con Huachipato, proyectar llegar en la mejor forma física y futbolística a los últimos 3 meses del año, y así fue. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que resolver llaves muy difíciles como fue Rangers, Palestino anteriormente y después la gran Unión Española, que había eliminado a Colo-Colo y a Universidad de Chile previamente de una forma muy satisfactoria. Prácticamente fue una dificultad menor en el camino de Unión Española, lo que era Colo-Colo y Universidad de Chile, porque perdimos 3-1 en el Estadio Santa Laura y aumentaba aún más la convicción de que Unión iba a ser el campeón, pero todavía quedaba el partido en nuestro estadio, en el Huachipato Cup a 0. Ahí nosotros éramos muy fuertes. Hacía poco tiempo habíamos ganado por esa diferencia de gol a Unión Española en el torneo, por lo cual sabíamos que solo teníamos que repetir una actuación que ya habíamos logrado. Los jugadores se portaron de las 1000 maravillas, trabajaron previamente al partido y durante el partido con la ambición al máximo, dieron el 150%, y por eso yo concuerdo contigo que es una de las finales más recordadas en las épocas de playoff en el fútbol chileno, porque la verdad que yo creo que estremecimos a todo el país,
dando vuelta a una situación que se veía como ya prácticamente sellada, y nosotros con nuestra ambición le dimos la vuelta y entregamos ese tremendo segunda estrella para el Club de Deportes Huachipato. ¿Qué palabras le dejaría a los hinchas y a la gente que van a ver y escuchar esta entrevista posteriormente? Nada, que el fútbol es maravilloso, que el fútbol, que a mí lo que me gusta especialmente del fútbol es la cancha, el lograr que mi equipo juegue bien, que cumpla con las tareas y funciones, que gane sus partidos. No me gusta tanto lo que va por el lado del fútbol permanentemente. Eso es algo que ha entrado mucho a contaminarlo. Y ojalá que el hincha siga disfrutando de muy buenos espectáculos, que podamos tener nuevamente una selección chilena que nos haga sentir orgullosos de sus actuaciones, y que vaya al fútbol como una experiencia limpia desde todo punto de vista, que entienda de que el vandalismo tiene que estar fuera de lo que son los recintos deportivos, y volver a esas jornadas en que el fútbol se disfrutaba en familia, se disfrutaba masivamente, y que a la salida del estadio no pasaba nada negativo, solo era hinchismo y era espíritu deportivo. Ojalá pudiese llegar el fútbol chileno a volver a vivirse así.